أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Volumen 1 de la noble vida del profeta, parte 62, Bismillahirrahmanirrahim. Estamos leyendo del autor un análisis de las consecuencias históricas de los judíos en la península arábiga. Estamos analizando, el autor está analizando esta cuestión. Entonces seguimos con el análisis histórico. Según Ibn Kathir, históricamente, por orden del rey de Persia, se hizo una campaña para destruir el reino de los judíos en Jerusalén, y el ejército persa entró en las casas de los judíos, y los Banu Israel fueron obligados a volar en todas direcciones. Algunos se establecieron en el Hiyaz, en Meca, otros en Taif y otros en Medina, en Yatrib en ese momento, y otros fueron a Egipto. El asalto del ejército persa y la destrucción del reino de los judíos tuvo lugar en el siglo VI antes del calendario cristiano, en el año 597. En la segunda destrucción está mencionada en los versos coránicos que acabamos de mencionar, el Sura 17, aleyas de la 2 a la 7. Ellos reconstruyeron su reinado, y la segunda destrucción, tuvo lugar en el año 70 del calendario cristiano. Pero fueron los romanos y no los persas los que atacaron a los judíos. Esto ocurrió bajo el imperio romano de Titus, ¿sí?, que destruyó el templo. Y así, por esta persecución religiosa y política de los judíos, fueron forzados también a volar en diferentes direcciones, a huir por su vida, y migraron a distintas rutas, sobre todo estableciéndose en la parte sur de la península arábiga. Entonces los judíos tuvieron una presencia muy fuerte en la península arábiga en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta fue enviado a toda la humanidad, pero estaba preparado para vérselas con el Quraysh y también con los judíos, ya que los judíos no eran simplemente una nación históricamente establecida ahí. No eran como los Ad y los Samud, que fueron naciones y historias que se relataban para guiar y no caer en las mismas errores. Y estaban limitados por su pasado, no. Esto fue una nación cuya presencia todavía estaba y duró todo el tiempo del profeta, toda la vida del profeta. Eran fuertes, eran palpables en toda Arabia. Aparte de ser económicamente significativos en la península, los judíos tenían un estatus intelectual muy alto, porque entre ellos había scholars, eruditos, que tenían mucha información de generaciones pasadas y de libros, ¿sí? En el Sura al-Isra se relata los eventos que tuvieron lugar en guerras con los romanos, con los persas y con los judíos. Y después en el Sura Ar-Rum, que fue revelado, se discutirá algunas luchas que tuvieron lugar en términos internacionales. Este es el Sura 30, se pueden leer en las aleyas 1 a 7. Los politeístas del Quraysh querían que los persas derrotaran a los romanos, ya que tenían en común con los persas que adoraban ídolos, mientras que los musulmanes querían que los romanos
vencieran a los persas, ya que los romanos eran gente del libro y tenían mayor acercamiento al Islam que los politeístas de Persia. Y en el Corán se establece en una forma clara, en términos claros, que los romanos derrotarían a los persas. Otros autores afirman que los musulmanes querían que los romanos ganaran porque deseaban que ganara el ejército más débil, así ellos podían luego derrotarlo. Es una posición que la asume Ibn Atiyya y bueno, es para tenerla en cuenta. Bien, y vamos a mencionar otro evento por el cual el viaje nocturno fue muy importante, que fue el establecimiento de las 5 oraciones diarias para todos los musulmanes. Y también esto pone de relevancia, muestra la relevancia y la importancia para Allah subhanahu wa ta'ala de lo que significa la oración. Y debemos recordar que la oración entonces fue legislada en la noche de el ascenso a los cielos. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.